Yo soy Montessori. 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 Bienvenidos al podcast Identidad Montessori. Un espacio para recordar, Descubrir. compartir e investigar. Acompaña a Miri Y a Roberto, que junto a sus invitados buscará las razones por las que Montessori ha marcado tantas vidas. Hola, hola a todos ustedes, ¿cómo están? Gracias por estar en este momento dándole play a este podcast Identidad Montessori. Estamos muy contentos el día de hoy con una invitada que repite con nosotros y estamos muy contentos de estar con ella. Pero antes de presentarla, quiero darle gracias a Miri, que está aquí con nosotros y que es esta compañera de viaje en esta travesía por las voces Montessori, por todas las personas que están compartiendo con nosotros su identidad Montessori. Miri, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Yo muy contento. Ya en esta travesía alumni. En esta travesía alumni nos encantó Alumni. porque nos faltaba esa palabra como para designar, porque no somos exalumnos, nos chocaba decir exalumnos. Era bien difícil decir exalumnos porque seguimos aquí, seguimos aprendiendo y seguimos utilizando el material Montessori y la filosofía Montessori como vida. Exacto. Queremos pasarles este pequeño clip para hablarles, como todos los programas, de qué es lo que pretendemos con el proyecto La Torre Rosa, al cual si no le has dado like, búscalo, dale like a nuestra página, sigue nuestras redes sociales, en Instagram, en Pinterest y en YouTube. Y Facebook. Y en Facebook. Por Nuestra favor, fanpage. síguenos, les dejamos este clip para que entendamos qué es lo que pretendemos con este proyecto La Torre Rosa. Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa. Con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori. Somos alumnos, papás y guías, compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx. Hola, ya estamos de vuelta otra vez en este su podcast preferido, Identidad Montessori. Y bueno, pues como dijiste, tenemos el gusto y el placer de volver a tener a una súper invitada que siempre me da muchísimo gusto tener, que siempre que la veo me dan ganas de abrazarla, pero no puedo por el coronavirus. Adivinen quién es. Está en nuestro corazón. Estuvo con nosotros desde Casa de Niños. Una gran promotora de este proyecto, La Torre Rosa, al que le debemos mucho. Sí. Gran parte de La Torre Rosa también es por ella, porque si no hubiéramos estudiado en su escuela, nosotros no seríamos Montessori. Claro. Y es mi queridísima Liliana Martinelli. ¿Cómo estás, Liliana? ¡Aplausos! ¡Qué bonita presentación! Se me pone la carne de gallina. Me emociona mucho escucharlos y escuchar esta presentación tan hermosa. Muchas gracias por invitarme a repetir. Sí, aparte soy muy feliz porque ahorita sí la tengo así, lado a lado. Sí, claro, la voy a poder ver, no es como... Aquí estamos. Siempre grabamos podcast y no nos vemos mucho la cara, pero pues ahora sí. Ahora estamos aquí en mi consultorio, bienvenidos. Estamos muy contentos de estar aquí justamente porque dentro de los proyectos que estamos realizando, Liliana nos abrió la puerta también para otro proyecto que se llama Voces Montessori, del cual les hablaremos ya mucho más profundo, pero el chiste es justamente eso, escuchar las voces Montessori que están allá afuera y que necesitan un micrófono y que la gente necesita escuchar qué hay detrás de Montessori y detrás de las personas que hacen cada día enfrente de los niños y en los ambientes Montessori. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, Lili. No, feliz, muchas gracias por esta oportunidad que le dan a toda la gente que amamos Montessori y que trabajamos por Montessori, y La Torre Rosa la verdad está abriendo un camino increíble para difundir, para que la gente conozca más lo que estamos haciendo. Muchas gracias. ¿Cómo sabes, Lili? Ya sabes que nos encanta preguntarles cuál es su material preferido. Tiene derecho al segundo, sí, claro. Lili la vez pasada en su primer podcast dijo que le gustaba La Torre Rosa, pero esta vez le vamos a dar chance de escoger otro. Entonces queremos saber cuál es tu segundo material preferido. Me encantan tantos, pero creo que uno muy importante es el sistema decimal, que en todos lados lo conocemos como el banco. Y entonces es este material dorado de cuentas de cristal dorado,
donde tenemos las unidades, las decenas, las centenas y los millares, porque es la base de nuestro sistema numérico, el sistema decimal. Y es una manera tan concreta que los niños puedan entender lo que es el sistema decimal, y la entrada para todo, para todas las operaciones matemáticas es a través de este sistema decimal. Y más que aprender a sumar, restar, multiplicar o dividir, es que este material es la puerta para que ellos puedan resolver los problemas, pues parece, pero de la vida. O sea, si un niño aprende a hacer operaciones matemáticas, es un niño que va a poder resolver problemas de la vida. Entonces, el sistema decimal está relacionado con la vida, no nada más con las matemáticas. Entonces, una belleza, es una maravilla. ¿Es que a veces son cuentitas y a veces son de madera, o el de madera es diferente? No, es el mismo. Okay. Lo que pasa es que es muy difícil tener el de cristal, claro. Y entonces hay como la versión de madera, ¿no? Entonces tenemos, es el mismo cubo, está hecho de cristal, de 1000 cuentitas de cristal. Y entonces, para no tener las cuentitas de cristal, se hizo el cubo de madera. Pero es exactamente el mismo. Y en las escuelas Montessori lo llamamos coloquialmente como el banco. El banco. Pero el nombre que tiene es el sistema decimal. Ay, qué padre. Sí, me encanta ese material. Sí. ¿Hasta dónde puede llegar ese material? Pues a la vida misma. Claro. Entonces, por eso lo escojo. Claro. Porque tiene un impacto importante. Claro, padrísimo. Sí. Bueno. Para entrar en materia, ya ustedes habían escuchado el testimonio de la escuela de Liliana. Se lo recomendamos, está en el programa número 6. Está en el programa número 5 y se llama La maravillosa historia de una escuela Montessori. De hecho, hoy viernes lo estamos republicando en la página de Facebook para que lo escuchen. Ok, se lo recomendamos muchísimo. Es la historia de cómo nace una escuela Montessori, que nos toca a muchos niños ahora. Sí. ¿Y de dónde viene la identidad Montessori? ¿De dónde viene la identidad Montessori? Está padrísimo, porque aparte viene desde su familia. Sí. Y queremos aprovechar este momento para un tema que verdaderamente, como niños Montessori, nos rodaba la cabeza. Hemos platicado con muchos exalumnos y en todos hay varios comunes que encontramos cuando ellos se vuelven a conectar con Montessori. Y hay uno que teníamos que rescatar y que dijimos tenemos que platicarlo con Liliana. Y es el tema de los niños, y aquí entramos en un conflicto comunicativo, porque del lenguaje, los niños con discapacidad, ¿no? Ya solamente para hacer la aclaración, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad los nombra así: niños o personas con discapacidad. Pero bueno, el chiste es ahorita platicar, porque al final esto en Montessori se vuelve algo completamente diferente y muy interesante, que queríamos platicar contigo. El ambiente para estos niños con discapacidad, los niños con capacidades diferentes, que sabemos que es un término que ha llegado a desuso, pero aquí podemos darle un poquito el sentido, ¿no? Y qué es lo que sucede al final con un niño que entra en una escuela Montessori con una discapacidad. Sí, pues primero me gustaría platicar un poquito en este término del lenguaje, y solo como una forma aclaratoria. Efectivamente, se llaman ahora niños con discapacidad. Antes se usaba el término de capacidades diferentes. A mí, en lo personal, me gusta más el término de capacidades diferentes, porque discapacidad engloba, es como etiquetar a la persona con discapacidad, cuando una persona tiene una discapacidad y tiene muchas capacidades. Entonces, si decimos niño con discapacidad, estamos hablando de que está incapacitado para todo, porque estamos etiquetando al decir discapacidad. Cuando hablamos de capacidades diferentes, podemos decir que tiene un montón de capacidades y tiene un montón de discapacidades, pero ¿qué creen? Todas las personas tenemos un montón de capacidades y un montón de discapacidades. Entonces, realmente es como algo que puede estar ocurriendo y que nos está ocurriendo en general, porque no estamos capacitados para todo en general. Entonces, bueno, pues cada quien ocupe el término que le venga mejor. Esta es una cuestión de lenguaje,
Pero lo que José Roberto y Miriam quieren es que lo aterricemos más como qué pasa en los ambientes Montessori, cómo esto funciona y por qué funciona en una escuela Montessori. Exacto. Y cómo llega el punto en el que lo ves completamente normal, Claro. ¿no? O sea, que tú nunca ves la discapacidad en tu compañero o compañera, en el ambiente. Sí, algo importante, y yo creo que es lo que inclusive se busca, es que en un ambiente Montessori el término, cómo le dices, pasa completamente a un término que desaparece, ¿no? O sea, Sí. y era lo que platicábamos con los exalumnos. Yo me di cuenta que mi ambiente, en mi ambiente había niños con capacidades diferentes o discapacitados, y no me di cuenta hasta que ya era salí, grande, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un ambiente Montessori que estas cosas, estas diferencias se logran de una manera muy especial, que afuera se tienen que hacer estas distinciones? Sí, es una maravilla. Yo creo que Montessori, al tener una metodología tan precisa, una filosofía y una metodología, ayuda para que todas esas cosas de la vida fluyan y fluyan de una manera natural sin que nosotros las guías realmente provoquemos o tengamos que hacer algo. No hay una educación de valores donde tengamos que integrar a un niño que es diferente, porque hay una característica que hay en un ambiente Montessori que ayuda por sí mismo y que no tenemos que hacer nada. Y esta característica que tienen todos los ambientes Montessori es que los niños están mezclados por etapa de desarrollo, no por edad. Entonces, en una etapa, por ejemplo, que yo les puedo mencionar, por ejemplo, lo que es el preescolar, que se llama Casa de los Niños, en Montessori, los niños están de 3 a 6, 7 años más o menos en esta etapa. Entonces, un niño de 6 años está conviviendo con un niño de 3. Y hay una diferencia enorme entre un niño de 3 y un niño de 6. Y ellos aprenden mucho justo por estas diferencias. Entonces, en Montessori, solitito, nos pone la situación para que nosotros nos veamos como diferentes y nos veamos como únicos y como irrepetibles. Entonces, el niño que tiene una capacidad diferente, pues no se nota. Y además es una maravilla, porque los niños lo que hacen sabiamente es que lo tratan como si fuera chiquito, más no como si fuera discapacitado. Entonces, esto es una belleza, porque tú ves a un niño, ¿no? Y yo he tenido la experiencia de tener niños así en mi ambiente, en mi escuela, y entonces algún niño dice, es que Carlos no va a poder hacer esto, y por ahí alguien contesta, sí, es que él está chiquito, y resulta que Carlos tiene 7 años y todos los demás tienen 4. Pero entonces los niños ven al de 7 como si fuera más chiquito porque no puede hacer algo, pero no porque esté discapacitado. Entonces jamás vas a escuchar en un ambiente Montessori que digan, es que él no puede porque no sabe, o él no puede porque es discapacitado, o jamás vas a escuchar que los niños dicen, es que es más chiquito, hay que enseñarle, o es más chiquito, hay que ayudarlo. Porque como están acostumbrados a estar con niños más chiquitos o con niños más grandes, y ellos aprenden, el chiquito aprende del grande y el grande reafirma sus conocimientos con el chiquito, entonces ellos están muy acostumbrados. Esta característica creo que es tan peculiar que hace que estos niños fluyan y que en el ambiente pues los niños ni cuenta se den, y que efectivamente, como tú dices, José Roberto, hasta que salen de la escuela, se dan cuenta que resulta que tenía una discapacidad su amiguito, claro, ¿no? Sí. Pero realmente nunca lo vivieron como tal. Entonces es una belleza, es una maravilla. Y creo que estos niños que tienen una capacidad diferente, les dan muchísimo más a los niños, sí, a los claro, demás, sí, claro, que lo que nosotros le podemos dar a estos chiquitos, ¿no? claro. Incluirlos en nuestro ambiente siempre es un privilegio, siempre es un honor, siempre es un regalo tener a un niño que tiene una dificultad en la vida, porque nos ayuda a nosotras como guías, nos ayuda a aprender, nos ayuda a favorecerlo, nos ayuda a ponerle un ambiente que se enriquezca. Yo les puedo poner un ejemplo en la parte de la guía y la preparación con la guía. Sí. Hace muchos años he tenido como 2 o 3 niños que tienen parálisis cerebral en diferente grado. Y entonces es muy difícil en Montessori tener un niño con parálisis cerebral,
porque nosotros trabajamos con material y los niños se mueven, ¿no? Y tienen que utilizar mucho el movimiento para aprender. Aquí en Montessori los niños son activos y no son pasivos. Entonces tienen que manipular el material. Entonces un niño que tiene esta dificultad, pues realmente está afectado el lado motor. Son niños auditivos y son niños visuales, pero no son niños kinestésicos. Y nosotros en Montessori utilizamos más esta parte. Entonces, realmente, ¿cómo podemos favorecerlo? O sea, ¿cómo un niño que tiene esta diferencia puede en Montessori seguir aprendiendo? Parecería que le convendría más una escuela tradicional donde va a escuchar a un maestro todo el tiempo dar una clase, porque si son auditivos y visuales, una clase, pues ellos van a estar escuchando porque a nivel de inteligencia no tienen ningún problema. Pero acá donde tienen que manipular materiales y entonces estar contando el sistema decimal y las bolitas cuando no puedo coordinar mis movimientos, es una cuestión muy compleja. ¿Qué es lo interesante? Es cómo se prepara una guía. ¿Cómo se prepara una guía? Porque María Montessori te pone los medios para que tú investigues, indagues, prepares, modifiques. Dice María Montessori, pone el ambiente preciso y déjalo ser. Déjalo ser. Y entonces el ambiente preciso para un niño que tiene una diferencia lo tengo que observar de entrada. Tengo que observar qué necesita ese chiquito y además aprender, meterme a los libros, aprender. Entonces yo me acuerdo cuando el primer niño que tuve con parálisis cerebral, pues me fui a PAC, ¿no? A la Asociación para Niños con Parálisis Cerebral. Y me fui a aprender de ellas. Y entonces me di cuenta algo, por ejemplo, que no me hubiera yo imaginado, es que nosotros trabajamos mucho con agua. Entonces yo la ponía, era una chiquita, yo la ponía a lavar la mesa y a lavar los trastes, y ella tenía espasticidad, entonces se ponía rígido su cuerpo. ¿Espasticidad es rigidez? Rigidez. Ah, okay. Y entonces, pues en APAC aprendí que a veces esta sensación de golpe lo que generaba era más espasticidad. Y entonces, en ese momento de yo empecé a trabajar con ella, no era lo más favorable. Había que hacer como terapias sensoriales para que su cerebro aprendiera, ¿no? Su cerebro aprendiera a tener esos estímulos sin que se pusiera rígida. Claro. Todas esas cosas, pues yo las desconocía. Yo decía, pues, ¿qué necesita? Lavar una mesa, lavar los trastes para que justo la coordinación de movimientos que le está faltando, pues la desarrolle a través de estos ejercicios. Entonces, pues una guía se compromete con el niño que está recibiendo a saber, a conocer, pero sobre todo creo que la arma más importante que tenemos o la herramienta más importante es la observación. María Montessori fue lo que hizo, se sentaba y observaba. Y entonces el niño te dice, ¿no? O sea, más que un libro, el niño te va a decir qué necesita. Pones el medio ambiente, le generas los materiales que necesita y el niño va a fluir. Ah, no creí que te tocaba a ti. No, tú quieres hacerlo de... Se clavaron en la plática. Así de, ¡ah! Siempre. Bueno, lo que nosotros quisiéramos saber es, bueno, hemos venido platicando sobre cómo María Montessori fue creando la casa de los niños y todo esto, pero nos platicaban que María Montessori, gran parte de esta investigación, si me equivoco me dices, ¿no? Fue porque ella empezó a trabajar con niños que creo que estaban como en un manicomio, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí María Montessori tuvo la oportunidad justo de observar y poder ver como toda esta forma de trabajo, cómo podía trabajar con ellos, ¿no? Entonces, aquí sería como, ¿cómo crees tú que María Montessori observaba a esos niños o qué pudo ver ella más allá para que los pudiera incluir dentro del medio ambiente Montessori, en un ambiente Montessori? Sí, fíjate que te voy a contar una anécdota bien interesante de esa época de la doctora. Ella como médico, de los primeros trabajos que ella tiene justo es en un hospital para niños retardados que le llamaban en esa época. Y entonces, pues, ¿qué los tenían? Los tenían en un cuarto con una cuidadora y no
nada más tenían que estar ahí los niños, no había ninguna oportunidad de crecimiento y de desarrollo para ellos, porque no confiaban y creían en que los niños ni se podían curar, ni podían aprender nada. Entonces ella entra y ve ese cuarto con una cuidadora y decía, bueno, pues si el ser humano es sabio por naturaleza, debe de estar su sabiduría adentro, ¿no? Y yo pienso a lo mejor como Miguel Ángel, ¿no? Que veía un mármol, un pedazo de mármol y lo esculpía y él veía un pedazo de mármol y veía a la figura que estaba allá dentro del mármol cuando nadie lo estaba viendo más que él. Entonces él veía el pedazo de mármol y decía, ahí está este personaje, ahí está. Y entonces Miguel Ángel decía, solo tengo que quitarle lo que le sobra. Lo que le sobra. Sí. Y entonces estas piezas que todavía existen de Miguel Ángel, donde va saliendo la persona del mármol, a mí es algo que me impacta. Y ahorita lo comento porque me parece que María Montessori hizo lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces veía a los niños y decía, ¿dónde está el niño sabio? Y entonces lo empieza a ver. Ujú. Y hay una anécdota, ella se sentó primero a observar, agobiada, preocupada y con su ojo puesto en la sabiduría de los niños, tratando de esculpir, tratando de quitarles lo que les sobraba y poder descubrir el niño sabio que había dentro de esos niños enfermos. Y se sentó a observar. Y entonces en algún momento vio a un niño jugando con migajas en el piso. Ujú. Y entonces vio las migajas y vio que el niño las formaba y las acomodaba. Y entonces dijo, ¿y por qué no le doy algo para que forme y acomode? Y entonces empezó a traer cosas de su casa. Empezó a traer cosas de su casa para que estos niños empezaran a discriminar tamaños, formas, figuras, lo que encontraba ella en su casa, ¿no? Por eso hay materiales como la caja de usos, por ejemplo, que les pongo ahorita un ejemplo, que la caja de usos eran eran los palitos donde estaba el hilo. Y entonces ella tenía muchos palitos en su casa y pues se llevó los usos para hacer un material para que los niños sumaran, para que los niños tuvieran el concepto de número y de cantidad. De esa manera, con las cucharas de su casa, con las jarras de su casa, con semillas de su casa, con todo lo que ella fue encontrando en su casa, lo fue llevando a este lugar y fue generando materiales que entonces los niños iban aprovechando y entonces fue esculpiendo al sabio que estaba allá adentro. Claro. Y lo fue encontrando. Y se fue dando cuenta que además tenían la capacidad, seguían teniendo la capacidad de aprender. Porque, ¿qué creen? Esa nunca acaba. Claro. O sea, por muy enfermo que estés, esto es algo inherente en el ser humano. Somos seres humanos porque aprendemos. Y entonces, por muy enfermo que estés, hay la capacidad de aprender. Y ella descubre que ellos podían seguir aprendiendo, a pesar de las condiciones y a pesar de dónde estaban. Y entonces empieza a trabajar con ellos. Los niños aprenden, y empieza a preparar más materiales, siguen aprendiendo, y entonces aprenden hasta las letras y empiezan ellos a leer y a escribir de tal manera que nadie confiaba, porque además fue un proyecto que ella empezó muy en solitario, que nadie confiaba, no había dinero para esto, nadie la apoyaba. La nana se sorprendía nada más de lo que los avances, ¿no? de los avances de los niños, y fueron creyendo conforme empezaron a ver resultados. Los resultados, claro. Tantos fueron los resultados que entonces ella los preparó para que pudieran ser examinados con niños regulares, con niños que estaban en escuelas regulares, los preparó para que se examinaran y resulta que aprobaron con las mismas exámenes y algunos hasta salieron mejor que los niños regulares. Entonces, ella habló, como era médico, habló de lo que es habilitar el cerebro. Claro. O sea, ella trabajaba con el cerebro. Entonces, nosotros hoy por hoy vemos niños que llegan con alguna diferencia de sus capacidades y nos preocupa que hay niños que llegan deshabilitados. Cuando nosotros confiamos y creemos en que sabemos además, porque esto lo hacen las neurociencias hoy en día,
que el cerebro tiene muchísima plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro se está renovando, y más en un niño. Tiene mucha plasticidad, está la sinapsis, se están generando muchas sinapsis nuevas. ¿Y qué es lo que sucede? Justo es la etapa donde mucho más trabajo neuronal hay, porque hay más plasticidad. Entonces, hay niños que llegan sin haber estado rehabilitados, perdiendo muchísimas posibilidades de rehabilitación. Entonces, lo que hace una escuela Montessori con el método y con el material Montessori es rehabilitar. Claro. Rehabilitamos el cerebro y con lo que trabajamos es con el cerebro. Además de toda la parte emocional, y perdón, nada más les cuento como este otro aspecto muy importante en Montessori, que es la parte justo de la aceptación incondicional que tiene la guía con este niño y que genera en el grupo esta aceptación con este niño, y entonces el niño fluye, claro, sabiéndose importante, querido, y que confiamos en él. Y me leíste la mente porque justamente mi pregunta iba hacia allá. En este mundo utilitarista donde de repente vales cuánto aportas, por así decirlo, de repente pensamos que no hay una utilidad o que no van a llegar a tener una utilidad, ¿no? O que de repente algún papá de un niño diga, es que mi hijo por tener que estar esperando a otro no va a tener el mismo desarrollo. Mil cosas y prejuicios que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí. Pero la verdad es que yo además lo puedo decir, mucho de lo que me aportó tener un compañero se llamaba, no sé, Paulo, y tan es así que no me acuerdo de muchos de los compañeros que tenía, pero de Paulo lo recuerdo muchísimo. Lo que me enseñó estando ahí fue muy fuerte, porque era la mirada clara, era la palabra inocente. Le dio al grupo algo bien importante que no se lo van a dar en ningún otro lado, ¿no? Entonces son útiles. Claro. ¿Cómo le podemos explicar a los papás que en un ambiente Montessori ellos aportan y aportan mucho? Claro, claro. Mira, yo creo, sí, efectivamente sí me he topado con estos prejuicios, y es tristísimo y muy fuerte que hay papás que siempre los invito a observar el ambiente, a que vean a los niños trabajar para que, ahí doy los informes, ¿no? Que vean lo que es Montessori. Y efectivamente hay papás que si ven un niño que tiene una capacidad diferente, de plano me dicen, Liliana, qué pena, me encanta tu escuela, pero yo no quiero que conviva con estos niños. Sí. O sea, sí, realmente es tristísimo que esto ocurra, pero sí sucede. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con esos papás, explicarles por qué es una ventaja, por qué es una ventaja tener un niño con esta forma de vida tan diferente. Porque justo nos cambia nuestra mirada. Sí. Justo, ¿para qué quieres una clase de valores o una clase de moral, ¿no? Extra, cuando ahí la vas a tener en la vida cotidiana, cuando el niño está aprendiendo cómo entonces le puedo ayudar a Paulo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que Paulo pueda subir la escalera? ¿Qué tengo que hacer para que Paulo pueda agarrar este material que no está pudiendo? Y entonces ellos ayudan, pero además ayudan con una sabiduría, porque generalmente las personas cuando crecemos, vemos a alguien que tiene discapacidad desde una conmiseración, se me fue la palabra, pero es como con esta situación de... como de, ay, pobrecito. De pobrecito, exactamente. Como lástima. Como lástima, gracias. Es la palabra, como lástima, y ayudamos desde la lástima. Los niños jamás. Sí. Eso es una belleza, porque los niños no sienten lástima y son sabios. Cuando nosotros sentimos lástima, ayudamos de más. Ayudamos de más. Cuando los niños ayudan con una sabiduría que ayudan solamente lo suficiente. Y entonces le dicen, aquí está el material, pero esfuérzate y alcánzalo. Y nos dan unas lecciones, claro, los niños, porque saben perfectamente hasta dónde pueden ayudar. Saben perfectamente que no van a ayudar de más. Y nosotros desde la lástima podemos querer resolver, rescatarlos siempre, darles de más, resolverles la vida. Un niño no siente lástima y un niño va a saber justamente lo que necesita el niño que tiene una capacidad diferente.
Está súper interesante. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y regresamos con esta charla. Les recordamos que pueden entrar a nuestra página www.latorrerosa.com.mx y darse un ojo a lo que estamos haciendo, no solamente con Voces Montessori, no solamente con las playeras, sino pues todas estas inquietudes que van surgiendo simplemente de irnos acercando más a la filosofía de María Montessori y lo que ha provocado en los siglos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo lo supo? ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar... Mi playera de las letras de lija. Yo quiero las del binomio. ¡Las cadenas! ¡Los mapas! ¡Los mapas! No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta con nuestra queridísima Lili Martinelli. De verdad no sabes qué feliz me hace tenerte otra vez aquí. Bueno, pues retomando el tema de niños con discapacidad. A mí, con base en tu experiencia, llevas muchísimos años ya sobre esta carrera Montessori y en educación con tu escuela. Y como nos comentabas, has tenido la oportunidad de poder trabajar con muchísimos niños, poder tocar su alma y dejar una huella en ellos, pero seguramente ellos también contigo, ¿no? Y bueno, pues en esta parte me gustaría preguntarte y saber sobre los niños con discapacidad con los que has trabajado. ¿Hasta dónde los has visto tú llegar, no? O sea, la preparación que tú les has dado, ¿qué les ha permitido poder hacer? ¿Y hasta dónde están ahora, no? Sí, hoy sí, tengo la fortuna de estar cerca de varios niños que han pasado por mi escuela y que nos han podido ayudar y nosotros a ellos, porque creo que esto es una comunidad donde nos ayudamos mutuamente, porque no puedo decir que yo los he ayudado a ellos, sino ellos me ayudaron mucho a mí a encontrar sentido a muchas cosas. Y recuerdo, por ejemplo, ahorita uno que se llama Sarkis. Él tenía un problema auditivo severo, sordera, lenguaje, y hoy es médico. Hoy es médico. Entonces es una maravilla, es una belleza. Por ahí después voy a compartir esto con él, porque estoy en contacto con él y con su familia, y voy a compartirlo para que escuche, ¿no? Lo que... Nos encantaría invitarlo en algún momento. Pues es médico, sería una belleza que él estuviera aquí. Y otro joven, otro que llegó también a la escuela después de a lo mejor 17, 18 años, tocó la puerta, ¿no? Otro niño también, cuando empezaban los implantes cocleares, que fue para mí una experiencia increíble acompañarlo en la vida, porque Marco Antonio, porque él fue el primer implantado aquí en México. Marco iba en mi generación, ¿no? También. Yo me acuerdo perfecto Sí, de él, claro. de Marquito. Exactamente, sí. Marquito, precioso. Y con él aprendí muchísimo sobre la sordera, y que no me tocó con Sarkis, que fue mucho antes. Luego viene Marco, pero con Marco le hacen el implante coclear, y entonces yo traía un micrófono en mi batita, donde entonces él me podía escuchar en su implante, y aprendimos él y yo a comunicarnos, a que él me escuchara, a poder distinguir y bueno, pasaron a lo mejor como 17 años, y un día tocó la puerta y se apareció. ¡Wow! Se me puso la piel chinita. Fue maravilloso, porque ya no sabía nada de él. Claro. Y estaba ya en la universidad, y llegó a saludarme. Y entonces fue una belleza volver a saber de él, volverlo a encontrar, y el amor y el cariño con el que regresó a su escuela, claro. Que pedía, ¿no? Le decía a su mamá, llévame con Liliana, llévame a Mundo Montessori, ¿no? Y buscaron, porque yo ya me había cambiado, sí. El lugar yo ya lo había cambiado, la escuela físicamente se había cambiado, y me encontraron, tocaron la puerta, y bueno, pues fue una emoción poderlo ver ya en la universidad.
Cuando aprendí tanto con él, aprendimos juntos y lo pude acompañar yo en ese proceso de su implante y de podernos comunicar después de un implante. Fue una maravilla, aprendimos mucho juntos. Y así, pues te puedo contar de muchos niños que han pasado por mi escuela. Otros, por ejemplo, que, que ustedes llegaron a conocer. No digo nombre y apellido porque no sé si ellos quieran, pero eran niños que parecían sin ningún problema, porque ahora que nosotros vemos, por ejemplo, el déficit de atención o rasgos autistas o de Asperger, pues son niños que aparentemente se ven bien y no tienen ningún, y conforme el desarrollo uno se va dando cuenta que hay una situación ahí complicada. Estos niños han venido muchos a la escuela. ¿Por qué? Porque hay una ventaja que tiene Montessori, de poder atender a estos niños y a otros. Aparte de lo que hablamos del material y todo esto y de lo que la doctora hizo, hay una súper ventaja que tiene Montessori en el sentido que no tienen otras escuelas, que se trabaja de manera personal e individual. El programa es personalizado. Entonces, no hay competencia, no hay comparación. Entonces, este niño que tiene una situación diferente, pues no pasa nada. Sí me gustaría mencionar qué es lo que sucede en las escuelas en el sistema tradicional. SEP tiene el proyecto de inclusión. La educación en México, en nuestro país, es incluyente. Tenemos la obligación de recibir en cualquier escuela a cualquier niño que tenga cualquier situación de desarrollo. Todas las escuelas tenemos la obligación de recibirlos. Desgraciadamente, el modelo educativo no está listo para esta inclusión. ¿Por qué? Porque yo soy maestra de tercer año. Todos mis niños tienen 8 o 9 años. Todos tienen la misma edad. Sí. Todos tienen que saber exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo le hago como maestra si tengo 30 niños que tienen que aprender determinadas cosas que en mi programa viene? Si tengo un niño que apenas está leyendo y escribiendo. Claro. Sí. ¿Cómo le hago para atender a estos 30 niños y al mismo tiempo darle la atención que necesita este chiquito que no lee y escribe? Cuando con los otros estoy escribiendo cuentos o estoy trabajando leyendas, porque eso es lo que veo en el programa en tercero. Y porque es lo que dice el papelito. Porque es lo que dice el programa que debo de ver en tercero. Y él no lee ni escribe. ¿Y cómo voy a irme a una leyenda? Entonces, lo atiendo a él. ¿Y qué pasa con estos 30 niños? O atiendo a estos 30. Entonces, ¿qué hace la maestra? Pues atiende a los 30. Sí. Y entonces este niño está ahí captando lo que puede, ¿no? Pero no hay un medio ambiente adecuado y propicio para que él aprenda. Y entonces ahí sí se marca la diferencia. Ahí se marca la diferencia, Claro. porque entonces todos son capacitados y hay uno discapacitado. Claro. Ahí se nota muchísimo la diferencia. Y no hay manera de ayudarlo realmente. Entonces, en Montessori yo creo que también esta es otra de las ventajas. No hay competencia, no hay comparación y el programa es personalizado. Claro. Cada niño tiene su propio ritmo, cada niño tiene su propio programa de aprendizaje. Entonces, tú vas a ver las sumas a tu momento, en tu interés y en tu tiempo. Y entonces la guía se puede acercar a dar el programa personalizado a 30 niños, porque podemos tener en un ambiente hasta 30 niños y podemos trabajar de manera personalizada. Claro. Entonces creo que esa es otra de las ventajas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en este trabajo que realizan las escuelas, dices que es la obligación de las escuelas, pero ¿cuántas escuelas no dicen, inclusive con casos menos visibles, como dices, ¿no? Oye, pues no, tu hijo no creo que la haga en esta escuela, porque mira, tenemos un nivel académico. Y esa palabra, el nivel académico, nos ha dado en la torre porque es nivel académico es igual a ¿cuántos dieces en PISA o en las pruebas estandarizadas, ¿no? Claro. Y apenas nos estamos dando cuenta de que no tenía que ver con eso, ¿no? Claro. ¿Cuánto hemos perdido por sistematizar la educación, por hacer fábricas de conocimiento, en lugar de sentarnos y ver cómo observo primero, cómo adapto toda esta y cómo hago que todo el grupo crezca con esta experiencia educativa, ¿no? Frente a esto,
la respuesta de las escuelas es llévalo a una escuela especial, que Ajá. esa es otra de las cosas que me brincan mucho, ¿no? Una escuela especial. Y conocemos, tú mencionabas a PAC, hay muchas escuelas que ya están ayudando. ¿Hay alguna ventaja que pueda tener Montessori sobre las escuelas especiales, entendiendo que en algunas de las condiciones trabajar juntos es lo ideal? Pero ¿hay alguna de las cosas que Montessori le da que no una escuela especial? Sí, y fíjate que, bueno, esa es una buena pregunta porque también quiero hacer una aclaración, sobre todo para las escuelas Montessori o las guías que me están escuchando, porque efectivamente nosotros podemos recibir a niños que tengan cualquier tipo de capacidad diferente, pero sí es importante que nosotros asumimos un compromiso y una responsabilidad con ese niño y que de verdad no somos las almas penantes por ahí, Teresitas de Calcuta. Claro, claro. Tenemos que favorecer al niño que vamos a recibir y favorecer al ambiente, a los niños que ya tenemos. Tenemos que ver si cumplimos, si este ambiente cumple con las características en este momento de poder ayudar a ese chiquito y de que este chiquito contribuya con el grupo que tenemos. Y si no, lo tenemos que referir, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia y por qué a veces referimos a un niño? Yo he trabajado con clínicas, ¿no? Que trabajamos a la par y entonces son clínicas que trabajan, que son terapeutas, donde el niño está en un lugar escolarizado, o sea, va todas las mañanas como en una escuelita, pero está trabajando con puros terapeutas. Y hay a lo mejor 3 o 5 niñitos nada más trabajando con esos terapeutas. ¿Cuál es la mirada? La mirada es que el niño lo van a habilitar para que entre a mi escuela. O sea, no es como un pre, claro. ¿no? Es como ayudar a un pre. Claro. ¿Para qué? Para que cuando él entre con nosotros, nosotros podamos darle el ambiente que él necesita. Esto es, en algunos casos hemos hecho esta combinación y nos ha ido muy bien. ¿Para qué? Pues para que siempre haya esta oportunidad que le puede dar un ambiente Montessori. ¿Qué da un ambiente Montessori? ¿Por qué no me gustaría que ese chiquito se eternice en estas escuelitas especiales que les agradezco muchísimo que existan y que ayudan muchísimo a las familias? Porque estas familias a veces van de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Por qué a veces se hacen estas combinaciones? Porque una escuela Montessori es un lugar de vida. Un lugar, es un laboratorio de la vida real. Y entonces un niño que tiene una capacidad diferente va a habilitarse para estar en la vida. Esa es nuestra tirada, llevarlo a la vida real. Entonces, un ambiente Montessori es un ambiente de confianza, amoroso, cercano, cuidado, donde él va a poder saber qué tengo que saber, qué tengo que aprender para estar en la vida. Con mis papás o sin mis papás, con mi guía o sin mi guía. Y entonces una escuelita de educación especial para siempre no lo habilitamos para estar en la vida porque entonces le estamos presentando siempre condiciones muy especializadas como él. Entonces volvemos a estigmatizar y volvemos a decir, eres tan especial que necesitas una escuela muy especial para él. Y la idea es eso, ¿no? Es que es para que esté con personas como él. Las personas como él Todos somos somos nosotros, iguales, somos todos, ¿no? ¿no? Ajá. Porque todos tenemos capacidades diferentes. Claro. Nadie estamos al 100% en Claro, todas nuestras claro. capacidades. Vamos aprendiendo siempre. Y ellos tienen que aprender. Entonces, se hacen estas combinaciones y bueno, la guía toma estas decisiones de qué le favorece más al niño y al grupo, porque sí es un compromiso y es una responsabilidad. No somos una escuela de educación especial. Esto también me gustaría que quedara como claro. Es que eso está como súper estigmatizado. Está ¿no? muy Es como estigmatizado. hablas de Montessori. Ay, O, es para niños o que especiales. creen que los niños somos súper hiperactivos, corriendo como locos, que no hay límites, o que justo es una escuela para niños especiales, ¿no? Que es una escuela para, como empezó el sistema con niños retardados, porque además esa era la palabra que se utilizaba, pues de alguna manera se creó ese estigma que sigue siendo una escuela de educación especial.
y nuestras escuelas son escuelas regulares, donde por cada ambiente podemos recibir a 2 o 3 niños con necesidades especiales, de tal manera que el grupo absorba a estos chiquitos y se puedan mezclar con esta forma de trabajo y no etiquetarse, ¿no? Y que la verdad la guía también pueda darle la atención que este chiquito requiere y presentarle el ambiente que requiere. Ejemplo, tuve también, después de muchos años después, una niña, Marisol, que tenía también parálisis cerebral. Y era una chiquita que usaba un triciclo especial, ¿no? Para andar, para caminar, para moverse. Y para nosotros en Montessori es súper importante la independencia y la autonomía. Sí. Entonces ella podía andar en el ambiente, ir por su material, tenía una canastita enfrente de su triciclo donde ella ponía su material y regresaba a su mesa, trabajaba y la podía llevar y todo. El problema es que mi escuela es de 2 pisos y no tenemos las rampas, ¿no? Para que ella pudiera subir por esta rampa. Hay otras escuelas Montessori que sí tienen estas rampas, pero yo tenía que proveer, ¿no? O sea, ver el ambiente físico que tengo va a generar esta independencia o vamos a tener que terminar cargándola, ¿no? Entonces, teníamos que buscar un lugar que fuera adecuado, hasta en estas cosas físicas, que fuera adecuado para que ella pudiera desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Sí, yo veo que hablar de repente de discapacidad es hablar de rampas, es hablar de educación especial, es hablar de pues cosas que les pueden hacer más fácil, pero no esto que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo la hago para que vivan lo que tienen que vivir, ¿no? Porque al fin creo que ese es el otro lado de la educación estandarizada, el poder decir, voy a meter a mi hijo en un lugar donde va a tener una educación única. Sí. Y esa combinación de cosas que suceden en el ambiente lo van a preparar para la vida, ¿no? Estaba pensando en algún momento tendríamos que hacer este otro programa de esta ilusión o esto que ya no empieza a ser real en nuestra sociedad. La idea de tenemos que prepararlos para competir porque si no, no la van a hacer en la vida, ¿no? Ay, sí. Estamos empezando a darnos cuenta que no era tan así, que hubo gente que fue preparada académicamente con los mayores estándares y que no la hizo por otras miles de cosas que Montessori sí está viendo, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema bastante interesante y bueno, se nos está empezando a acabar el tiempo, pero no quiero acabar sin poder compartir a las personas que nos están escuchando una idea final que nos comparta Miri, una idea final que nos compartas Lili. ¿Y tú? Y yo, desde Porque luego. tú nunca compartes tu idea final. Yo sí, desde luego, yo soy un chorototote, me la paso compartiendo mis ideas finales todo el programa. Pero, Miri, una idea final que te gustaría. Bueno, justo estaba pensando en eso y creo que no hay una mejor manera de aprender el valor de empatía que con Montessori de esta forma. Y me atrevo a decir que yo creo que esa fue la forma en la que a mí Montessori me enseñó a ser empática con las otras personas, ¿no? Y que creo que esa empatía la sigo teniendo y la puedo seguir como, obviamente, aumentando, pero sí creo que de verdad me marcó lo bastante como para decir, sí, me considero una persona empática, me puedo poner en los zapatos de la otra persona porque trabajé con ellos y nunca vi como esta diferencia, ¿no? O sea, para mí siempre fuimos iguales, aprendimos al parejo y no existía la diferencia y creo que es algo súper padre que se puede, pues no sé, no como exaltar, pero como decir, wow, qué padre que Montessori nos da esto. Claro. Lili. Pues yo creo que ampliando un poco lo que Miriam dice en cuanto a la empatía, y yo creo que le aumento esta palabra que platicábamos en otra ocasión, que es la ecología, ¿no? Como que la voy a meter aquí porque generalmente pensamos que la ecología tiene que ver con el cuidado del ambiente. Y la ecología es la relación que tenemos las personas con nuestro medio ambiente. Y medio ambiente son animales, plantas y personas. Y entonces es cómo me relaciono con los otros.
Y yo creo que ese es el punto máximo donde Montessori llega, porque de repente se convierte en más importante el bien del otro, porque el bien del otro me va a provocar el bien a mí mismo. Claro. Entonces es como llegar hasta allá, cómo me relaciono con el otro para que el otro esté bien, porque si el otro está bien, yo voy a estar bien. Esto es como un lugar todavía mucho más profundo que la misma empatía, donde entiendo al otro. Claro. Acá no nada más lo entiendo, sino provoco que el otro esté bien para yo estar bien. Y yo me pongo a pensar en esos espejos que son estas personas que nos ayudan a darnos cuenta más lo que traemos dentro Sí. que no lo que ellos son, ¿no? De repente voltearlos a ver y sentir empatía o sentir enojo o sentir miedo nos habla más de lo que traemos nosotros que no de lo que ellos son. Y en verdad les mandamos un saludo y un agradecimiento fuerte a todas esas personas que han encontrado en su vida la vocación hacia estas personas con discapacidad. Gracias a ti que nos estás escuchando y recuerda que está en nuestra página, están las playeras. Muy pronto les vamos a platicar más de lo que es este proyecto de Voces Montessori con el proyecto piloto con Liliana Martinelli. Búscala también a ella, su canal en YouTube, en Instagram como Liliana Martinelli, para que veas qué es lo que estamos pudiendo lograr. También información muy útil y valiosa que Liliana nos está compartiendo a partir de su canal. Y aparte que no solo es Montessori, porque ella es terapeuta, entonces Claro. platicamos de muchas otras cosas más. Claro, padrísimo y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos aquí la próxima vez en su podcast. Y suscríbanse a nuestro canal Suscríbanse de al canal. YouTube. En este podcast Identidad Montessori. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias por escucharnos en tu podcast Identidad Montessori. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto@latorrerosa.com.mx. O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con @latorrerosa y yo. Nos escuchamos en la próxima.